bendecido día, iglesia. Qué bueno este tiempo de ayuno y oración, estos 40 días de ayuno y oración. Qué bendición poder compartirlos y qué bendición, qué privilegio, qué honra poder ser parte de estos devocionales. Y la iglesia es saludable. Dice allí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Esa es la iglesia saludable. Esa es la iglesia que puede rebosar de salud. La iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo, y dice que no haya divisiones entre ustedes, vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. ¿Y cómo puede ser esto posible si no es por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor Jesucristo, por medio de Él que nos hace ser uno, como Él es uno con el Padre? La iglesia saludable es la iglesia que actúa en conjunto. La iglesia primitiva dice que tenían todas las cosas en común. A no le era indiferente la necesidad del otro, no le era indiferente la necesidad del pueblo, no le era indiferente el llevar el evangelio. Sabían que eso era un acto de obediencia, era un acto de cumplimiento que el Señor había pedido a ese grupo de hombres y mujeres que estaban allí congregados por primera vez formando la iglesia. La iglesia saludable es una iglesia que trabaja, es una iglesia que muestra el amor de Cristo, no solo dentro de las cuatro paredes, sino afuera, hacernos conocer, tener participación en la necesidad que está afuera. La iglesia saludable es una iglesia que tiene salud. ¿Y cómo tenemos salud? Cuando nosotros estamos en sujeción al Espíritu Santo, cuando nosotros nos movemos por medio del Espíritu Santo. No una iglesia que está quieta, no una iglesia que está inmóvil. Yo pensaba, cuando vi este título de Iglesias Saludables, y pensaba en esa primera iglesia que quizás, les voy a sincerar, yo era bautista, y entonces, y claro, los pentecostales uno decía, tenía un montón de adjetivos, un montón de calificativos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los estudiosos de la Biblia, nosotros éramos los de buen testimonio, los pentecostales eran gente que no tenían estudio, teníamos un montón de cosas, pero no nos sirvió de nada porque nos quedamos con todo ese conocimiento atesorado en nuestro corazón, atesorado en nosotros. No sirvió para nosotros, no sirvió para nuestra familia, para criar a nuestras familias en el Evangelio, pero no nos sirvió para expandir el Evangelio. Sin embargo, esa iglesia de gente que por ahí no tenía los recursos, que no tenía los medios, que no tenía el conocimiento, fue una iglesia que unida a Cristo, unida al Espíritu Santo, logró hacer cosas tremendas. Yo estoy en Arturo Segui, es un rincón allí donde empieza la ciudad de La Plata, un pueblito alejado de todo, y todavía hay un montón de cosas que nuestro pueblo tiene de carencias, un montón de cosas que nos faltan. Es como que se olvidan de nosotros, pero ¿saben qué? Dios no se olvidó de nosotros. Dios no se olvidó de este pueblo aquí quizás marginado. Y hubo hombres y mujeres, hombres que se levantaron un día y se pusieron de acuerdo y estaban unánimes en el pensamiento y en el actuar, y se subieron a un tren y comenzaron a bajar en cada una de las estaciones y predicar el Evangelio. Esa es la iglesia saludable, la iglesia que comparte lo que tiene. Y estos hombres tenían una historia de vida, estos hombres tenían un encuentro con Jesús, y es eso lo que enseñaron en cada uno de los pueblos donde ellos bajaron. Y aquí en Arturo Segui está todavía aquella primera iglesia que se abrió, aquella primera iglesia que esos hombres de coraje, de voluntad divina, obedecieron esa voz y salieron unánimes y salieron a traer el Evangelio. Todavía hace más de 50 años, de 40 años creo, que esa iglesia funciona. No pertenece a Iglesia de Dios, porque esa es la iglesia saludable, esa es la iglesia que piensa en el prójimo, que piensa en el necesitado y que ofrece salvación. Creo que es este tiempo de volver a nuestras raíces, volver a la iglesia primitiva, esa iglesia que tenían todas las cosas en común, pero volver también a la raíz
de la iglesia de Dios, volver a ese tiempo donde nos movíamos, donde éramos unánimes, donde nos llevaba el amor a las almas. Yo tengo tantas anécdotas desde que estoy en Iglesia de Dios, que hace 38 años que estoy en Iglesia de Dios, y recuerdo cuando nuestro pastor José Villanueva nos dijo, vamos a Carlos Anacondia va a hacer una campaña ahí en la Monteverde, y toda la iglesia se unió. No fue un día, hermanos, no fueron semanas, creo que fuimos un mes. Y no sé, la verdad que no recuerdo porque era ya por el 87, 88 aquella campaña, pero todos los días estábamos ahí con frío, con llovizna, a veces pisando en el rocío, pero ahí estábamos para predicar el Evangelio. Tremendos los milagros que vimos, tremendos. Hasta mi hijo mayor, él recibió un milagro en esa campaña, un milagro de sanidad, porque había la iglesia que se movía. Esa iglesia saludable es la iglesia que tiene salud para salir, que tiene un mensaje claro. La iglesia saludable es una iglesia que tiene las puertas abiertas para recibir al que sea, al que necesite de Dios. Es una iglesia que no tiene horarios, es una iglesia que no tiene condiciones, es una iglesia que se mueve por el amor de Cristo. Una iglesia saludable es la que necesitamos hoy, una iglesia que desee para el de afuera como para el de adentro las mismas cosas, porque a veces nos deseamos entre nosotros porque somos hermanos, porque somos iglesia. Ay, hermano, Dios te bendiga, que prospere, que se cumple, pero para el de afuera es como que Dios te bendiga, nada más. Pero que nuestra oración también, que en este tiempo nuestra oración sea cargada de bendición, cargada de intercesión. Es un tiempo para orar por el afuera. La iglesia primitiva no tenía un templo, no tenía un salón, no tenía un espacio físico. Funcionaban las casas, porque la iglesia somos vos y yo. Pero ¿cuándo conformamos la iglesia? Cuando estamos juntos, cuando nos unimos. Porque hoy está esta nueva manera de pensar: la iglesia soy yo. Así que puedo congregarme en casa, puedo yo leer la Biblia en casa porque la iglesia soy yo. No, nos convertimos en iglesia cuando es esta palabra real en nuestra vida. Tenemos el mismo pensamiento, el mismo sentir que tiene Cristo, porque Él y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y nosotros tenemos que ser uno. La iglesia saludable es la iglesia que es una con Cristo. ¿Y Cristo qué lo movía? Lo movía el amor a las almas, lo movía la necesidad, lo movía el querer estar ahí donde estaba la necesidad. Querida iglesia, te bendigo en esta mañana para que de verdad seamos esa iglesia saludable, esa iglesia que se levanta en este tiempo, esa iglesia que va a mirar al otro. Y no lo va a mirar como por ahí lo decía yo tantas veces cuando hablaba del de afuera, mundano, el mundano. Y el Señor cambió mi mirada y me dijo: yo morí por ese que vos estás diciendo mundano. Yo considero a ese mi hijo también, al que vos considerás mundano. Yo amo y di mi vida por ese que vos estás despreciando y que vos a veces no querés hablarle, porque le hablamos y nunca cambió. No queremos, ya basta, porque ¿cuántas veces lo fuimos a ver? ¿Cuántas veces el Señor nos vino a ver a nosotros? ¿Cuántas veces el Señor tiene que seguir trabajando en nosotros, en cambiar cosas que aún como pastores nos faltan? Pero a veces nosotros no tenemos ese amor incondicional por el otro, sobre todo por el de afuera. Seamos esa iglesia que es una con Cristo, esa iglesia que cumple el mandato de ir y predicar el Evangelio, esa iglesia que es unánime, que en eso tenemos que estar todos de acuerdo, en eso tenemos que tener el mismo pensamiento. No tiene que haber divisiones en nosotros, división de pensamiento, decir no, pero en este tiempo hagamos esto, no, es predicar el Evangelio. Nos surge predicar el Evangelio, nos surge predicar el Evangelio, nos surge preocuparnos por la gente que está afuera, hablándoles de amor, hablándoles de un Cristo que los ama, un Cristo que los viene a buscar,
no un Cristo que los viene a castigar, no un Cristo que los viene a condenar, no un Cristo que viene a decirle porque no me buscaste te vas al infierno. Hablarle de un Cristo que viene a buscarlos, que viene a buscarnos a nosotros porque nos ama, un Cristo cargado de amor. Cambiemos la imagen de Cristo, cambiemos la imagen de que viene Cristo y los que no están preparados se van al infierno. No, preparemos para que todos se vayan. Ese es el deseo del Señor, que ninguno se pierda, que ninguno se pierda. Hablemos de Cristo, pero hablemos del amor de Cristo. Cristo viene en amor a buscarnos. Cristo viene en amor a buscar una iglesia. La iglesia saludable es la iglesia que tiene el amor de Cristo. Seamos esa iglesia. Seamos amada iglesia. Seamos esa iglesia cargada de amor. Dentro y fuera. Pero más afuera. Más afuera. Dios te bendiga. Que podamos continuar en esta armonía, en esta unidad que Cristo nos da, que Cristo formó en nosotros. El amor de Cristo. La iglesia saludable es la iglesia que tiene el amor de Cristo. Dios te bendiga. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, su copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa